Buenos días, docente. Mi nombre es Víctor Hugo Fragoso Flores, matrícula ES 192-100-8576 de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte, asignatura Normatividad Aduanera. Esta es la evidencia de aprendizaje denominada Delitos en Aduana, correspondiente a la unidad 3, Infracciones y Delitos en Materia Aduanera. Docente Adriana García Platas. Introducción. En esta actividad analizaremos los delitos que se suscitan en la aduana. En este sentido, tanto las personas físicas y las representantes de una persona jurídica o moral podrán ser responsables de las infracciones y delitos previstos en la ley. Las personas morales no pueden ser responsables, pues se trata de un ente intangible creado por la ficción jurídica que carece de voluntad propia. Sin embargo, los representantes de estas, es decir, las personas físicas, se consideran responsables en ciertos casos, en los cuales pueden incurrir en las actividades de la aduana. Recordemos que se entiende como ilícito aduanero a las violaciones que las personas obligadas a cumplir realizan, conductas consistentes en dejar de hacer lo que la disposición legal ordena, hacer lo que prohíbe. Los ilícitos por su naturaleza pueden ser de carácter penal, delitos, o de carácter administrativo, infracciones. Desarrollo. Como punto número 1 dice que recuperemos el plan de importación que se utilizó en la unidad 2. En mi caso estudiaremos la importación de puntas mezcladoras de plástico. Recordemos que su fracción arancelaria es el 32, 26, 90, 99, 99. Cantidad de piezas 200, costo unitario $5 y se importa de forma temporal bajo un permiso IMEX de China a México. Aquí vemos la tarifa de la LIGE del 2007, donde está exento a la importación de arancel y el IVA es el 16%. Importación de puntas mezcladoras de plástico de China a CDMX, donde se calculan todos sus impuestos. Como punto número 2, a partir del contenido de la unidad 3 y del plan de importación, identifique y analiza lo siguiente. Penas y sanciones que se incurre al importar en el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Restricciones a la importación. A partir del 15 de junio de 2018 se restringe la importación de esta mercancía que tenga como salida la República Popular Democrática de Corea. Artículo 8 del acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías a los países, entidades y personas que se indican. Inciso 5.1 y 5.2 del capítulo 5 de la Información Comercial de la NOM 050 SCFI 2004, excepto el inciso 5.2.f1, excepto cajas Petri esterilizadas desechables. El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el segundo párrafo del numeral 6 del anexo 2.4.1 para comprobar el cumplimiento de la NOM. A la exportación. A partir del 15 de junio de 2018 se restringe la exportación de esta mercancía que tenga como destino la República Popular Democrática de Corea. Artículo 8 del acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías a los países, entidades y personas que se indican. Recordemos que en importación exenta del arancel a partir del 1 de enero de 2010, artículo 2, tarifa 2007, vigente decreto DOF 2412-2008. La obligación de anexar la autorización sanitaria previa de la COFEPRIS para uso en diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos si se destinen a importación definitiva, temporal o depósito fiscal, únicamente cuando el producto se ajustará a alguno de los siguientes supuestos. A. El amparo de decreto IMEX. B. Para donaciones. C. Para uso personal del importador cuando acceda a la franquicia. D. Para uso en investigación científica en laboratorio y experimentación. O E. Temporalmente para exposiciones internacionales, convenciones, demostraciones o congresos, así como presentar la copia de registro sanitario de la SS, únicamente cuando se destinarán a importación definitiva, temporal o depósito fiscal para el diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. Quedó eliminada a partir del 15 de junio de 2010, artículo único transitorio de acuerdo a la DOF 16-2010. A partir del 1 de enero de 2020, esta fracción arancelaria quedó eliminada del artículo 3 y 5, fracción tarifa 2007, vigente de decreto que establece el IGI por la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado el 24/12/2008. Todo esto obtenido de Ciencias KRM 2017.
La clasificación arancelaria es la aplicación de un código numérico de 8 dígitos a las mercancías. Fue creado por la Organización Mundial de Aduanas, WCO, y tiene como objetivo identificar las mercancías que se importan y se exportan para fijar los impuestos, obligaciones y derechos que deben cumplir según esta clasificación. En México se conoce como fracción arancelaria y se acompaña de notas que aplican como por qué se clasifica y los impuestos y cuotas que deben de cumplir. Penas y sanciones en la omisión de impuestos debido a la incorrecta clasificación arancelaria. Vamos a numerar algunos artículos donde se muestran penas y sanciones por su clasificación incorrecta o la incorrecta clasificación arancelaria. Artículo 164. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con exactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción 2 del artículo 165 de esta ley, siempre que con los datos apartados excluida la liquidación provisional a que se refieren los artículos 127 fracción 2 y 131 fracción 2 de esta ley, de haberse destinado a la mercancía que se trate el régimen de importación definitiva, la omisión no exceda 179.920 pesos. Artículo 178. Multa de 5.150 a 12.850 pesos cuando no se haya obtenido el permiso de autoridad competente. Tratándose de vehículos, multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando los maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen las importaciones temporales a que se refiere la fracción número 4. Artículo 180. Cometen la infracción de circulación indebida dentro del recinto fiscal quienes circulen en vehículos dentro de dicho recinto sin sujetarse a los lineamientos de circulación establecidos por las autoridades aduaneras y quienes en vehículo o sin él se introduzca sin estar autorizados para ello a zonas de los recintos fiscales cuyo acceso está restringido, cometen la infracción de uso indebido de funciones del fiscal, quienes realicen cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados sin autorización expresa de las autoridades aduaneras. Artículo 181. Se impondrá una multa de 1.000 a 1.500 sin actualización a quien comete la infracción a que se refieren los artículos 180 y 180A de esta ley. Artículo 183. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa de 2.070 a 3.120 pesos si el retorno se verifica en forma espontánea, por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá el valor de las mercancías. Todo esto obtenido de Segov 2017. Sabemos que la legislación es compleja porque requiere procesar mucha información. No obstante, la falta de conocimiento puede afectar el rendimiento de tu empresa. Observa el siguiente tabla de multas contenidas en la ley aduanera, las cuales oscilan entre los 3.000 pesos y los 2.000 pesos por equivocación en cada pedimento. Imagina todo lo que puedas perder con un simple error. En resumen, en esta tabla podemos ver la cantidad de multa o el monto que hace de una multa la ley que la ampara y el decreto, ¿no? Es decir, de 3.750 a 5.990 de la ley aduanera 81, del artículo 81, dice que por documento faltante en la manifestación de valor de las mercancías y retroactivo de 5 años, imagínense. Una multa de valor indefinido, el artículo 164 de la ley aduanera, donde dice que declarar datos inexactos en los regímenes aduaneros temporales de depósito fiscal y tránsito de mercancías, de 85.920 a 114.550 pesos. El artículo 183 de la ley aduanera dice que por exceder los plazos concedidos por el retorno de las mercancías de importación, de 22.900 a 38.180 pesos del artículo 184-B de la ley aduanera dice que transmitir datos inexactos, incompletos o falsos sobre el valor o la comercialización de las mercancías, la descripción de la mercancía y la transportación de la mercancía, de 1.440 a 2.860. Artículo de la ley aduanera 185 dice que por cada pedimento que no tenga nombre, de denominación o razón social o clave de identificación fiscal del proveedor o exportador, de 4.620 a 6.920 del artículo 185 también, lo mismo por cada documento que tenga datos inexactos o falsos. Y así nos podemos ir
de 4.300 a 7.160 pesos del artículo también 185 por cada pedimento que presentes en el módulo de selección automatizado sin la consignación de pago del módulo bancario o sin la firma electrónica avanzada de quien debe firmar el pedimento. De 4.290 a 7.130 del mismo artículo por cada pedimento o aviso consolidado que no tenga el código de barras impreso. También de 4.620 a 6.920 del mismo artículo, transmitir en el sistema electrónico aduanero información distinta a la que declaraste en el pedimento de 3.450 a 5.770 pesos del mismo artículo, olvidar o presentar de forma extemporánea la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. De 3.730 a 5.590 mismo artículo, no transmitir o presentar en el documento electrónico digital la información que ampare a las mercancías que se introducen o extraen del territorio nacional y no presentar los documentos exigidos por la autoridad aduanera dentro del plazo requerido. De 20.600 a 41.350 pesos del artículo 185-B, no llevar un sistema de control de inventario de forma automatizada, como lo establece el artículo 59. Del artículo 187, un monto de 1.440 a 2.860 pesos cuando el número de candado oficial que manifiesta el pedimento no coincide con el candado físico. Y así, ¿no? De 8.270 a 11.360 también del mismo artículo, no tener los precintos, etiquetas, cerraduras, sellos y otros medios de seguridad para almacenar o transportar mercancías, violar los medios de seguridad, no prevenir o garantizar la seguridad de medios de transporte y mercancías, permitir la venta de mercancías extranjeras en las embarcaciones o aeronaves cuando entren al territorio nacional, no cumplir con los lineamientos establecidos al obtener una autorización para prestar servicios de carga, descarga y maniobra de mercancías de residuos fiscales, realizar la transferencia o desconciliación de mercancías y cumplir con los requisitos y condiciones aplicables. De 1.033.450 a 2.066.930 del artículo 186 con no cumplir con los requisitos exigidos por el SAT en caso de solicitar permiso de usar o gozar un inmueble para introducir mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico. De 82.670 a 124.020 del 187 también, no tener copia del pedimento que demuestre que las mercancías en recintos fiscalizados retoman al extranjero o se exportan. Como punto número 3, dice que a partir de la información anterior, construye una guía para evitar incurrir en los delitos aduaneros. Considera 3 momentos: antes, durante y después del despacho aduanero. En esta guía, el caso de estudio es importación de materiales de plástico. El antes dice que para importar o exportar es obligatorio utilizar candados oficiales en los vehículos o contenedores que conduzcan las mercancías. No efectuar los trámites del despacho aduanero sin permiso de las autoridades competentes. Durante es mantener actualizado el registro y el control de mercancías, y después no ingresar mercancía de importación o exportación prohibida. Bueno, como conclusión podemos decir que para cerrar con esta actividad, actualmente es muy común encontrarnos en situaciones donde no se lleguen a cumplir todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, las cuales, como ya lo estuvimos estudiando, son acuerdos establecidos por las diferentes mercancías a través de normas y trámites entre las diferentes dependencias de gobierno. En caso de hacer omisión en alguna restricción, no podemos encontrar una consecuencia, como son multas que van del 70 al 100%, como ya lo vimos, del valor comercial cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto se encuentra establecido en el artículo 178, fracción 4 de la ley aduanera. También la autoridad aduanera amparándose en el artículo 151, el cual dice: las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los siguientes casos. Fracción 2. Cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de esta ley, y no se acredite su cumplimiento o en su caso se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo procederá el embargo cuando el cumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte. En estos casos, la autoridad aduanera puede iniciar un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, por cumplimiento de las regulaciones arriba mencionadas. Este PAMA permite a la autoridad determinar si una mercancía de procedencia extranjera se encuentra en el país de manera legal o bien si su estancia ha cubierto los requisitos y formales que exige la legislación aduanera. En esta sesión publicaremos el link del video una vez subido a la plataforma de YouTube, y a continuación nuestras referencias, fuentes de referencias o bibliográficas. Ok, bueno, por mi parte es todo, docente.
Que tenga buen día y muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.